Oremos pues al Señor. Señor, gracias te damos, Padre, por este tremendo privilegio que nos das, primero de conocerte a ti, Señor, de saber que has venido a este mundo a buscarnos y a salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, del diablo con todas sus mentiras y maquinaciones contra toda la humanidad y habernos libertado completamente de todo eso. Gracias, Señor, por la paz que tenemos en nuestros corazones, de saber que todos nuestros pecados antiguos han sido perdonados en ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y gracias también por esta tremenda ayuda que nos has dado de habernos mandado tu Espíritu, Señor, para vivir con nosotros, para estar siempre con nosotros y ayudarnos a guiarnos, como decía mi hermano Freddy, para glorificarte a ti en esta tierra, en el corto tiempo que nos resta de vida. Si algunos 5, 10, 70, 80 años, no importa, pero medido a la eternidad, el tiempo nuestro del pasaje sobre esta tierra es nada prácticamente respecto a la vida eterna que nos espera contigo. Y gracias, Señor, también de saber que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado en rescate por todas las personas de este mundo. Pero gracias por haber abierto nuestro entendimiento y reconocer esto y aceptar esa provisión maravillosa. Gracias por cada uno de mis hermanos, la preciosura que son para mi vida, la bendición que ellos son, de habernos puesto en este lugar para servirte a ti, Señor, como un cuerpo armónico que se quiere desarrollar unido por todos los ligamentos y coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Tú eres el que nos mostraste el camino del amor y te amamos a ti hoy, Señor, porque tú nos has amado primero. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Vimos el sábado pasado, ¿se acuerdan los que estaban acá? Algunos no estaban. Hago un breve repaso, pero lo que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios es siguiendo esos mismos lineamiento que vimos el año pasado, el sábado pasado, no casi el año pasado, porque ya estamos en el segundo mes del año, ¿se dieron cuenta? El tiempo pasa volando. Vimos el sábado pasado, el tema fue el propósito eterno de Dios para nosotros, ¿se acuerdan? Y vimos que el propósito eterno de Dios era mucho más alto que llevarnos al cielo. Y es que mientras estemos en esta tierra, podamos ser testimonios al diablo y a todos sus demonios de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Y eso no lo inventé yo. Está escrito en el libro de Efesios capítulo 3. Verso 11. Se lo leo para que se acuerden y se lo memoricen también, porque es solemne. A mí me ha impactado tremendamente en mi vida saber que Dios tiene un propósito tan grande para conmigo, como parte de la Iglesia de Cristo, y contigo. Dice Efesios 3, verso 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito eterno, como vimos, como dice un poco más adelante, voy a leer del verso 9 para que se entienda, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es un misterio que estaba escondido y Dios nos lo revela a nosotros por su palabra y su Espíritu Santo. Esto es tremendo, me gozo. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Eso es algo que no vimos el sábado pasado, hablamos de individuos. ¿Se acuerdan? Pero el texto dice, por medio de la Iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y eso es, como sabemos, habla del diablo y sus demonios.
Efesios 6 dice bien claro que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y huestes celestiales de la región celeste. Huestes de maldad de la región celeste. ¿Quién es eso? El diablo y sus demonios. Y yo y tú somos llamados por Dios en un cuerpo, y ahora vamos a ver, porque inmediatamente del capítulo 3 de este verso que vimos el sábado pasado, Pablo explica cómo lo hace Dios. Y eso es lo bueno, porque si no parece como esas grandes promesas que hacen los políticos, pero que no tienen solución, son imposibles. Pero Dios lo hace posible. Y esa es una de las principales razones por la cual el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón, en el ser de un cristiano, para ayudarnos a hacer eso. Primero como individuos, como se acuerdan que vimos el caso de la historia de Job, y Job era un hombre de acuerdo a Dios, un hombre íntegro, justo. Job capítulo 1, el libro de Job comienza así, es el primer libro de la Biblia donde Dios hace y escribe no sobre él, no como él creó al mundo, como Dios creó al mundo, sino como Dios busca a un hombre o una persona que sea justo y recto delante de él para avergonzar al diablo, porque el diablo iba, ¿se acuerdan?, a rondar la tierra buscando todos aquellos que despreciaban a Dios, que desobedecían a Dios, que no les importaba a Dios, y los acusaba constantemente, los engañaba. Como dice Apocalipsis capítulo 12, es el acusador de los hermanos. O sea que él, cuando yo peco, inmediatamente corriendo va al trono de Dios y dice, mira lo que está haciendo tu hijo Daniel. Y Dios tiene que agachar la cabeza, porque tiene razón siempre el diablo. Entonces, pero Job tuvo el privilegio que el Señor diga, no, pero has visto mi siervo Job, que él es distinto. No hay hombre como él. Y dice, vinieron, bueno, a partir del verso 6 del libro de Job, no lo busquen, se lo leo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, de rondar la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que Dios estaba, por así decirlo, sanamente orgulloso de un hombre. Todo lo demás estaba corrompido y pervertido, pero Dios sabía, porque Dios mira de los cielos y ve cada corazón y está buscando un corazón que esté dispuesto para Él. Y ahí el Señor se alegra, se pone gozoso. Y ahí también, cuando nosotros nos humillamos, porque eso hay que ser humilde para reconocer eso delante de Dios, que sin Dios no puedo hacer absolutamente nada más que pecar o desobedecer a Dios o hacer grandes errores. Pero Dios por eso se preocupa por darnos de su Espíritu, que es el ayudador, que vino a ayudarnos a hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que hoy yo quiero concentrarme es el hecho de que no solamente como individuos, porque en la época de Job no existía la iglesia. Job era un hombre recto por sí misma. Pero hoy en día, y este es un error de muchos cristianos, que piensan que, está bien, mientras vivan una vida de santidad y rectitud delante de Dios, están bien. Y no es tan así, porque Dios dispuso que toda nuestra vida se desarrolle como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Se desarrollen en el contexto y en el entorno de una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces,
Pablo inmediatamente en el capítulo 4, sobre todo, empieza a hablar de algo que es fundamental en toda iglesia, que es la unidad del Espíritu. Y bueno, en eso se basa prácticamente, digamos, la fórmula o la solución para poder lograr como iglesia, porque ahora no es Dios que busca solamente un individuo, por supuesto busca individuos para usarlos, pero busca una iglesia para mostrarle al diablo. Sí, todas las demás iglesias están vendidas al dinero, al mundo, a la frivolidad, a las cosas vanas o al materialismo, pero hay una iglesia que es distinta a todas, que es de acuerdo a lo que yo vine a construir. Usted sabe que es el mismo Señor Jesús que construye su iglesia. Es más, en Mateo, si me acompaña al libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, el Señor Jesús hace una declaración muy importante. Es la gran comisión, que todos la conocemos, ¿no es cierto? Los hermanos que estamos reuniéndonos los miércoles, asiduamente vemos, cuando le estudiamos el libro de Ageo, de qué parecido es el libro de Ageo cuando Dios manda a reconstruir el templo, el segundo templo de Jerusalén, a que lo que nos manda ahora el Señor. Y lo que el Señor dice en Mateo 28, 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ya Jesús estaba resucitado. Son las últimas palabras que le da a sus discípulos antes de ser llevado al cielo, y es lo que se llama o se denomina la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia. Y Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay algo en lo cual, ¿saben lo que quiere decir potestad, no? Toda autoridad, todo poder le es dado al Señor Jesucristo ahora mismo, en el cielo donde está Él sentado en su trono, y en toda la tierra, y en todo el universo. ¿Lo cree usted? Porque eso es fundamental para cumplir lo que viene, el mandato que da Jesús. Porque si yo no tengo claro esto, que el que me manda tiene toda autoridad y todo poder, lo más probable es que no vaya. Porque mire lo que dice el Señor, lo que pide. Por tanto, dice, porque yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, id, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor termina este mandato diciendo otras nuevas palabras de aliento para nosotros. Y son: he aquí, yo estoy con ustedes solamente los sábados a la noche en Brighton Les Sands. ¿Estoy leyendo bien? No, todos los días, hasta el fin del mundo, dice Jesús. Amén. O sea, cuando el Señor dice amén, es así sea, pónganle la firma. Si yo no entiendo esto, hermanos, jamás puedo hacer discípulos, porque es misión imposible para un hombre. Enseñarles a las personas a obedecer. Si usted tiene hijos, ya sabe cuán difícil es eso. Cuánto más a personas grandes. Pero el Señor nos manda imperativamente: id. Si sabe que yo tengo toda autoridad en el cielo y la tierra, entonces vayan bajo esa autoridad. Y aquí yo estoy con ustedes siempre. Y el Señor no miente, es fiel. Él está con nosotros, conmigo, contigo, si estás en el Señor. Entonces, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es la clave para hacer discípulos y construir la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?
es una declaración de la soberanía absoluta de Dios, esta. Porque toda autoridad me es dada a mí, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. O sea, no es un Dios que tiene solamente autoridad sobre Jerusalén o sobre un territorio específico geográfico, no. En el cielo y en la tierra. El universo le pertenece a Él y Él tiene absoluta autoridad. Otra cosa tremenda que dijo el Señor, también en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 ahora, verso 18, son todos textos conocidos, donde el Señor dice y aclara quién es que edifica su iglesia, la iglesia de Jesucristo, en la cual debemos obedecer la gran comisión de hacer discípulos, porque los discípulos son no para andar sueltos por ahí, sino para estar dentro de una iglesia. Si a una persona del primer siglo le preguntaban a Pablo, dime Pablo, ¿dónde están los discípulos que hiciste tú en Corinto, en la iglesia de Corinto? Pablo le hubiese dicho, vengan conmigo, yo los llevo a la iglesia y le mostraba, miren, toda esta gente fueron discípulos que yo hice, fundé la iglesia, planté la iglesia y ahora puse ancianos para que la dirijan. Estos son. Y los discípulos que hiciste en Éfeso, bueno, vengan conmigo. Y los llevaba a la iglesia de Éfeso y les mostraba. No estaban dispersados por ahí, ¿me entienden lo que le digo? Estaban en un cuerpo, en una iglesia. Entonces Jesús dice así en el capítulo 16 de Mateo, verso 18. Dice, y yo también te digo a Pedro, dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es la declaración de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca sobre la cual va a edificar su iglesia, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. ¿Qué son las puertas del Hades? Las puertas del infierno. El Hades es casi un sinónimo del infierno, lo que llamamos el infierno. No el lago de fuego, sino el infierno actual, digamos, presente, que existe ahora. El lago de fuego es algo que todavía no está inaugurado. Dios lo tiene todavía listo para el diablo y sus demonios, pero también para todos aquellos que no acepten su gracia, lamentablemente. Pero las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Cuando dice ella, ¿de quién está hablando el Señor? De la iglesia del Señor. O sea que si yo estoy en la iglesia y el Señor está edificando, ¿es importante? Tremendamente importante. Porque si yo no estoy en la iglesia que Cristo mismo edifica, y yo soy colaborador con Él, como todos ustedes, estamos en el lugar incorrecto. Porque todas las demás iglesias, por así decirlo, van a ser destruidas por el diablo. Y yo conozco infinidad de ejemplos de este tipo y les puedo dar testimonios. Y ustedes seguramente, si hace años que están en el Evangelio y son cristianos, deben conocer sin fin de números y ejemplos de iglesias que fueron engañadas y seducidas por el diablo y terminaron en nada. Pero si es una iglesia que edifica a Jesucristo, quédese tranquilo, porque las puertas del mismo infierno no pueden prevalecer sobre ella. Y esto es haciendo énfasis y volviendo a Efesios capítulo 3, cuando Pablo dice ese misterio de que la iglesia es un testimonio a los poderes celestiales, diabólicos de las regiones celestes, de cuál es la tremenda y multiforme sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. O sea que el diablo, cuando ve una iglesia fundada, dirigida y gobernada por la cabeza que es Cristo, el diablo tiene que agachar la cabeza, porque no puede avanzar sobre el poder de la iglesia de Cristo. Todas las demás iglesias que quedan en el camino es porque Jesús no la está fundando, no la está edificando. Y yo quiero, de todo mi corazón se los digo, hermanos,
que esta iglesia sea edificada por el Señor Jesucristo. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando a una fantasía o una comedia de iglesia cuyo destino es tremendo. Es más, en Mateo capítulo 15, dice acá nomás cerquita, dice Jesús también, capítulo 15, verso 13, la segunda parte del verso 13 en el capítulo 15 dice así: pero respondió él, Jesús, y dijo, está hablando de los fariseos, y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero Jesús respondió, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En otras palabras, toda iglesia que no sea plantada por Dios mismo, por el Señor Jesucristo, va a ser desarraigada. Por eso yo quiero estar arraigado en la iglesia verdadera, en la Nueva Jerusalén, en la iglesia de Dios, no en la iglesia ni de los bautistas, ni de los metodistas, ni de la Alianza Cristiana y Misionera, la iglesia de Jesucristo, mi Señor, que Él se dio, y Él se dio por su iglesia. Es más, esto se lo dijo a Pedro respecto al fundamento eterno de la iglesia. Acordándonos lo que le dijo también a sus discípulos en la gran comisión, que ese hombre que ahora tiene toda autoridad en el cielo y la tierra es el que nos manda a nosotros a ir y a ser discípulos de todas las naciones, pero no dejarlos desparramados, sino ponerlos en una iglesia, en la iglesia que construye el Señor Jesucristo. Yo tan solo quiero pertenecer a una iglesia plantada por Dios. ¿Y usted? Sinceramente. Y el Señor utiliza personas como recursos para plantarlas y edificarlas. ¿Sabían eso? El Señor es el constructor, el dirigente, la cabeza, pero todos nosotros contribuimos a la edificación. Es más, van a ver que, si nos da el tiempo, en Efesios capítulo 4, que esa lista de dones que Dios da, después se los voy a leer porque es importante que lo sepan, hay una confusión. Muchos piensan que son los pastores, los profetas, los maestros, los que edifican la iglesia. No, ellos son los que equipan a las personas para edificar la iglesia. Es una gran diferencia. O sea que cada miembro de la iglesia de Cristo es un obrero que trabaja edificando la iglesia del Señor. Y eso nos incluye a todos, sin excepciones, porque todos tenemos algún don que Dios nos dio precisamente para trabajar en ese proceso de construcción. Estamos viendo con los hermanos en el libro, empezamos a estudiar el miércoles pasado el libro de Zacarías. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, en la primera visión que tiene Zacarías, de las 8 visiones que Dios le da, en el capítulo 1, en el verso 16, la segunda parte, dice, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, dice Dios, y en ella será edificada mi casa. Esto es un símbolo de la iglesia. No solo hablaba del templo, pero es una analogía de lo que iba a ser en el futuro la iglesia de Jesucristo. Y dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Quiere decir, Jerusalén es la iglesia pura, como dice y la describe el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén, una iglesia que va a descender del cielo, dentro de una ciudad, sin mancha, sin arruga, para estar con el Señor por toda la eternidad. Y el Señor es el que tiene la plomada en la mano. ¿Sabe? El miércoles decíamos, la mayoría de la gente no sabe lo que es una plomada. El hermano Jairo sí, porque trabaja en construcción, pero la plomada está obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora se usan sistemas electrónicos, ¿no es cierto?, para medir. Pero la plomada era un elemento muy simple, era un cono de metal, generalmente de plomo, pesado, con una cuerda, y en el borde de una cuerda
pequeña chapita, por así decirlo, que se ponía, cuando se levantaban las paredes, se ponía y la plomada va al centro de la tierra, y si la pared no estaba derechita, se daban cuenta por la plomada. Eso es lo que quiere decir el texto de este capítulo 1 de Zacarías. Es el Señor que tiene la plomada puesta, cada ladrillo que nosotros ponemos juntos, el Señor viene y lo mide. Y si está mal puesto, dice, esto está mal. ¿Cuál es la plomada del Señor? Su palabra. Con su palabra podemos saber si estamos edificando derecho o estamos edificando torcido, porque el ojo humano engaña. Entonces, a veces la próxima hilera de ladrillos parece derechita, pero en realidad, cuando ponemos el instrumento, resulta que no está tan derecha. Y la única forma es tener un instrumento de medición, que en ese entonces, inclusive cuando yo era pequeño, me acuerdo, cuando edificaron mi casa, donde vivimos hasta que me casé, usaban plomada. Ahora no, tienen unas cosas sofisticadas que hacen pi, 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 y así cuando está derecho o está torcido, no sé cómo se usa, pero cambió la cosa. Pero la plomada sirve para construir, para edificar. Derecho, no torcido, porque tenemos tendencia a torcernos todos, yo también. Entonces, el Señor nos pone la plomada y nos dice, no, muchachos, eso está torcido, tienen que tirar abajo una hilera de ladrillo y ponerla nuevamente porque la iglesia tiene que estar derechas. Y el Señor utiliza, como digo, personas como recursos para plantarlas y edificarlas sin interés de llenarla con gente que solamente quiere ir al cielo. Y esto es tremendamente importante. No estamos buscando gente que quiere ir al cielo cuando se muera. Porque la mayoría de los cristianos eso es lo que tienen en mente. Si yo me hago cristiano, entonces puedo, cuando me muero tengo es como un seguro de vida. Cuando me muero voy al cielo. Pero ¿qué pasa mientras usted está vivo? El Señor lo quiere activo, trabajando en su iglesia, edificando con Él. Y eso es muy importante entenderlo y recibirlo y obedecerlo, hacer algo al respecto. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar personas no que quieren ir al cielo? Porque la mayoría de las personas, es más, si hacemos una encuesta, todo el mundo quiere ir al cielo, hasta los ateos, hasta los agnósticos, hasta los budistas, cualquiera quiere ir al cielo. Pero gente que quiera edificar con Cristo y obedeciendo la plomada de Él, muy pocos quedan en el mundo. Es como buscar una aguja en un pajal, ¿no es cierto? ¿Conocen ese dicho? Imagínense un pajal muy grande, en mi país se llaman una parva de pasto. ¿Saben lo que es una parva? De heno o de pasto, que se usa, se apila el heno, la paja para alimentar a los animales durante el invierno cuando no hay. Entonces eso, imagínense que hay 10 agujas en esa parva. Imagínense ir a buscarlas. Y esas agujas pequeñas son como esas pocas almas que tienen un corazón real de entregarse al Señor y deseo de recibir palabras real y no fantasías o fábulas humanas, sino la palabra honesta y sincera del Señor, del que emana del trono de Dios. Bueno, tirarnos dentro del pajal para buscar esas pocas agujas debe ser un trabajo muy difícil, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Es como buscar una aguja en un pajal, como dice el dicho. Pero si nosotros nos dedicamos a construir o edificar un gran imán, donde esas agujas preciosas salen y se pegan a nosotros, es distinta la cosa, es más fácil eso. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Porque la iglesia que edifica a Jesucristo, para mí es como un imán a aquellos que realmente desean glorificar a Dios. Entonces las personas van a oír. Ustedes saben que en tal lado hay una iglesia que no piden dinero, que no hablan de fábulas
o de psicología o de filosofía humana, sino que hablan la palabra. Ya van a decir, ¿realmente es cierto eso? Va a parecer raro. No sé, ¿ustedes vienen ahora de Ecuador o de Colombia? De Ecuador. ¿Pasa eso? ¿Es raro encontrar iglesias que se predique verdadera palabra o es común? Bueno, después hablamos. Así que si nosotros construimos con Cristo, lo que estamos construyendo en realidad es ese poderoso imán para que, como dice el Señor en su palabra, el fuego lo va a probar, ¿no es cierto? Como dice en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo dice que él como perito arquitecto plantó una iglesia y después vino Apolo y regó. ¿Se acuerdan? ¿Conocen ese pasaje? Pero después viene Pablo y dice, pero ¿quién es Pablo? Nadie. ¿Y quién es Apolo? Nadie. El que es Dios que da el crecimiento. Todos nosotros no somos nada más que ceros a la izquierda. Si Dios no edifica la iglesia, todo lo demás es pérdida de tiempo. Por eso es que es imprescindible que ese magneto llame a gente que tenga ganas no de entorpecer la obra, sino de edificar con el Señor, como arquitecto del Señor. En el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, hay una famosa frase del Señor Jesucristo, fue lo último que dijo el Señor antes de ser elevado al cielo. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a acontecer todas estas cosas? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos, en otras palabras? Y el Señor les dice, no les corresponde a ustedes preocuparse por los tiempos y las sazones de los tiempos. O sea que el Señor les saca la vista de esa curiosidad natural de todo ser humano y le dice, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. O sea que ese poder que hablaba el Señor, que es el poder del Espíritu Santo, es imprescindible para construir la iglesia de Jesús. Imprescindible. Sin el cual estamos también edificando heno y hojarasca en vez de edificar con Cristo, que es oro y plata y piedras preciosas, como dice ese pasaje en 1 Corintios 3, que no lo quiero leer porque si no se va a ir muy extenso. Pero ustedes seguramente lo han leído, léalo en su casa, 1 Corintios capítulo 3. Es un hermoso pasaje alusivo a esto que estoy diciendo. Y todo lo demás, el hermano Alfredo fue el que plantó esta iglesia, bueno, o sea, con todo respeto y amor a mi hermano Alfredo, que amo con todo mi corazón, pero ¿quién es? Nadie. Yo estoy plantando y regando, pero ¿quién es el hermano Daniel? Nadie. El que hace la obra es Dios que da el crecimiento. Y el Espíritu Santo en sus corazones. Nosotros somos solamente colaboradores de Cristo, como dice Pablo también. Y si un hombre como Pablo se define así, ¿cómo nos tenemos que definir nosotros, hermano? Simplemente colaboradores del Señor, obreros en la obra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4 ahora. Vamos a empezar con el capítulo 3, el verso 20. Y acá Pablo habla cuál es el secreto, o sea, la clave para realmente llegar a ser un testimonio a las huestes celestiales de maldad. Porque ese es el gran título de lo que estamos tratando de entender. De que la iglesia, no solamente esta iglesia, la iglesia de Cristo en general, la iglesia mundial de Jesucristo, debe ser un testimonio al diablo y sus demonios, del poder absoluto de Dios, de que Dios, el Señor Jesucristo, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y a través de esa autoridad delegada a la iglesia, nosotros estamos demostrándole al diablo de que él es un mentiroso. Porque el Señor es más fuerte que él.
Y si no fuera por esto que voy a leer ahora, no lo podemos hacer. Dice así el verso 20 del capítulo 3 de Efesios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos dio ese Espíritu? Dios, el Señor. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor. Y es el poder conferido a nosotros por su Espíritu Santo. Y ese Espíritu tiene que estar no adormecido, tiene que estar vivificado en mí. Me tiene que estar poseyendo completamente, llenándome. No solamente cuando vengo acá el sábado, cada día de mi vida, como hemos cantado, a cada instante de mi vida. Tengo que estar deseando ser lleno del Espíritu Santo, para estar listo y dispuesto para cuando el Señor me llame y me quiere usar, ahí estoy. Primero para ser un testigo a las personas que me rodean, a un cliente, un amigo, a lo que sea, a un vecino. Somos testigos, por eso el Señor dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Y el testimonio tiene dos tipos de injerencias. El primero, el testimonio personal, con persona, de persona a persona. Y el Señor, por eso necesitamos ese poder. Pero el otro testimonio es frente al diablo y sus demonios, que es más alto. Cuando el diablo dice, sí, pero todas las iglesias están vendidas al dinero y al pecado, y a la codicia y a la avaricia, y a la mundanalidad, pero el Señor diga, pero hay una iglesia. Es muy pequeñita, pero fíjense. De la misma forma que individualmente, ¿no es cierto? Somos todos vendidos al pecado y a la carne, a la codicia, a la avaricia, porque cuando se habla de una iglesia se habla de las personas que la componen, de los miembros. Pero si somos distintos individualmente y nos juntamos en un lugar y buscamos glorificar y construir una iglesia con el Señor bajo su señorío y bajo las reglas de su plomada, no las propias, ahí viene la gran diferencia. Capítulo 4 de Efesios dice así, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta? El ingrediente imprescindible del amor. Si queremos ser testigos al diablo de que esta iglesia está construida por el Señor Jesucristo, esto es fundamental. Y mire lo que dice después. Solícitos, verso 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, quiere decir diligente, haciendo todo lo que haga falta. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que arrepentirnos de algo, si tenemos que recibir una corrección, solícito para estar en paz, en el vínculo. ¿Qué quiere decir el vínculo? Es lo que nos une. Y acá habla de este vínculo de la paz, bajo la unidad del Espíritu. Es una unidad espiritual que la produce solamente el poder del Espíritu Santo obrando en medio nuestro, uniéndonos, amándonos, como manda el Señor, ¿no es cierto? Amándonos. Somos todos distintos, somos todos con ideas o formaciones distintas. Y esto es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Y eso fue lo que sucedió, lo primero que sucedió en Pentecostés, después que descendió el Espíritu Santo con poder. Lo que hizo ese Espíritu Santo es unir a 120 personas completamente distintas en una sola masa, en una sola iglesia. Fue la primera iglesia. 120 personas quedaron unidas como hermanos, como si fueran 120 pedazos de metal que se tiraron a un horno encendido lleno de calor intenso, se fundieron todos y quedó una sola pieza de metal. Esa es la iglesia de Cristo, donde no hay tirantez, donde no hay
Por supuesto, en todos lugares hay problemas. Si ustedes ven la iglesia del primer siglo, en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron que echar mano a problemas serios, porque las viudas, había parcialidad, las viudas judías estaban mejor alimentadas que las viudas griegas, porque lógico, los judíos buscaban. Entonces cuando les llevaron el asunto a los apóstoles dijeron, esto no puede ser. Pidieron sabiduría del Señor, el Señor le dijo cómo arreglarlo, y lo arreglaron, inmediatamente. Y así tenemos que hacer nosotros. Y esa es la plomada del Señor corrigiendo los errores, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Después habla de un Señor, un bautismo, etcétera, ¿no es cierto? Así que también habla más adelante en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta es otra unidad. Y esa unidad de la fe, o sea, la unidad de la fe es que a lo mejor todos pensemos igual de todas las cosas, y eso va a ser solamente cuando venga el Señor y nos transforme, ¿no es cierto? Ahí vamos. Pero mientras estamos en este mundo, lo que tenemos que ser nosotros solícitos, y cuando hablo de solícitos quiere decir diligentes, responsables, es una responsabilidad que nos da a cada miembro, cada uno de nosotros, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea que si hay paz con nosotros, el Espíritu nos une, nos amalgama como un solo cuerpo. Y esto, entre paréntesis, si usted está casado, tiene una esposa, tiene hijos, esto es fundamental para su casa también. Como marido y mujer, cada hogar tiene que estar fundido, porque Dios no ve más a un hombre y una mujer, nos ve como una sola carne. Quiere decir que Dios nos ve como una cosa fundida. Y si hay desaveniencia entre nosotros, debemos arreglarla inmediatamente. Porque el diablo es muy astuto. Y hay una herramienta, una vez dijo un hermano muy querido, que ustedes lo conocen, el pastor Aileen, que el diablo hizo un garage sale y vendió todas las herramientas que tenía, y una sola que no vendió. ¿Sabe cuál era? La cuña. ¿Sabe lo que es una cuña? La cuña es como un triángulo de madera que se usa en carpintería para abrir una madera muy lentamente, pero muy efectivamente, con pequeños golpes. Y el diablo, donde encuentra un gap, como se dice acá, o una grieta, pone su cuña y empieza a dar golpes muy despacito hasta que quiebra todo. Se da cuenta que hay una gran verdad. La cuña, el diablo no la va a vender nunca, porque le ha resultado la mejor herramienta para dividir personas, para dividir hogares, para dividir iglesias, para dividir matrimonios. Así que por eso es la gran promesa del Señor en Mateo 18, versos 19 al 20, que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, y la palabra en el original ahí es en armonía. Armonía es un término musical que se usa, por ejemplo, en una orquesta, en una sinfonía. Sinfonía es la palabra, no armonía. Y la sinfonía incluye la armonía. Y la sinfonía tiene distintos, por ejemplo, la orquesta sinfónica tiene distintos instrumentos que son totalmente distintos, a lo mejor un arpa, cello, violonchelo, contrabajo, trompetas, violines, piano. Todos suenan distintos, pero todos juntos suenan como una armonía. Y eso es lo que significa Mateo 18, versos 19 al 20. Si dos de nosotros tocamos armónicamente, quiere decir que si yo no hago grietas entre mí y mi esposa, sino que soy solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con ella. Y estoy dando ahora el ejemplo de un matrimonio, porque las iglesias están constituidas por matrimonios, pero llévelo al terreno de iglesia, es exactamente lo mismo.
Si el diablo logra meterse en una grieta, lo primero que va a destruir son los niños que están abajo y son indefensos. Los va a destruir. Usted puede estar bautizado, usted puede decir que fue lleno del Espíritu Santo hace 28 años, pero el diablo le destruye su hogar y su familia en pocas semanas. Por eso es fundamental, si usted es un hijo de Dios, nacido del Espíritu, olvidarse de toda patanería o soberbia humana, decir, yo depongo todo esto, yo quiero ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En mi hogar primeramente, en la iglesia también. Para que el diablo no tenga arte ni parte en lugar nuestro, porque si no, el diablo hace su obra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en el verso 11 del capítulo 4 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que construye el cuerpo de Cristo? Todos. Los maestros, los pastores, los profetas, tienen una obra específica de equipar a la iglesia para poder edificar correctamente. Pero es la responsabilidad de todos. Y después dice el verso 13, hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjense nuevamente el énfasis del amor. Por eso el Señor dijo que el primer mandamiento y el fundamental y el más importante y el irreemplazable es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso van a conocer todos los demás, los de las demás iglesias, los de que no van a ninguna iglesia, que ustedes son mis discípulos si tienen amor el uno con el otro. No de otra manera. No si acá hay milagros, si hay sanidades, si se predica muy lindo, o hay profetas que profetizan grandes verdades. Eso no tiene comparación con el amor. Es la identificatoria clara que dejó el Señor. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cómo me amó el Señor? Totalmente, se dio por mí íntegramente. De la misma forma, Efesios capítulo 5, yo me tengo que dar por mi esposa, entero, sin reserva, no teniendo agendas, no es cierto, escondidas con ellos. Y mi esposa sabe que yo soy 100% de ella y yo sé que ella es 100% mía. Y con ustedes es exactamente lo mismo. Yo estoy dedicado 100% al Señor primero y a ustedes comprometidos 100% a esta iglesia. Sin reservas. Y es la única forma que el Señor puede edificarnos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, nuevamente la palabra concierto, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, nuevamente. Hace énfasis al amor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son las coyunturas? Y con esto termino. En el cuerpo, la coyuntura es, por ejemplo, este brazo mío, tengo dos grandes huesos y la mano y varias coyunturas. Fíjese que tengo coyunturas acá que me permiten subir y bajar el brazo, tengo coyunturas acá que me permiten flexionarlo y acá también en la muñeca, y en cada dedo tengo coyunturas, 3 coyunturas en cada dedo.
Si yo no tuviera coyuntura, ¿sabe cómo sería mi brazo? Así, rígido. Sería inútil. No podría tomar la botella de agua, no podía tomar una pelota porque no puedo flexionar, no puedo hacer nada. Las coyunturas es ceder al otro. ¿No es cierto? Cada vez que yo hago este movimiento, esta parte del brazo cede a la, por supuesto, a la orden de la cabeza, pero se dobla. Se dobla. Se bend, como se dice en inglés. Se dobla. Y doblarse quiere decir humillarse. Entonces, por eso es que el Señor habla de coyunturas, porque entre nosotros tiene que haber coyunturas, porque lógicamente somos personalidades distintas y formaciones distintas y distintos puntos de vista. Si no tenemos esas coyunturas, ¿sabe lo que el problema que le viene al cuerpo, a la iglesia? Artritis. Cuando usted tiene artritis, hace esto y las coyunturas le hacen crack, 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 crack. ¿No es cierto? Como si le faltara aceite a la bisagra. Pero es artritis. Y hay muchos cristianos con artritis, lamentablemente, que son rígidos, no se quieren doblar ante nadie. Y eso es triste. Pero yo, o sea, no lo estoy diciendo a ustedes, ninguno de ustedes, pero estoy explicando lo que es una coyuntura. Y debe existir cada miembro de mi cuerpo tiene coyunturas, porque si no sería absolutamente rígido. Cuente como deber cuántas coyunturas tiene usted en su cuerpo. Entonces, hermanos, edifiquémonos en amor, dobleguémonos delante el uno al otro, cedamos el honor a los demás. Consideraos que cada uno de nosotros, dice Pablo, considera a los demás como superiores a uno mismo. No nos consideremos que nosotros somos ni mejores ni peores. Estamos puestos en un cuerpo para trabajar juntos, en amor, en mutua colaboración, doblándonos, flexionándonos como coyunturas para que el cuerpo sea productivo, sea armónico y no tenga ese tipo de craqueteos que produce la artritis deformante. Y esta es otra, artritis deformante, que es todavía peor. Así que, hermanos, con toda humildad, como dice el verso 2 y 3, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y gracias por la paciencia que me tienen, por haberme escuchado. Que el Señor los bendiga tremendamente y que podamos poner esto en obra, en práctica, ¿no es cierto? Y que seguimos siendo edificados por el mismo Señor Jesucristo.